Bueno, muchas gracias Marcela. Y para mí es un gusto estar acá, así que vamos a ver si podemos ayudar a potenciar ideas de negocio, ¿no? Que es algo que en general la gente busca. Hay como etapas, ¿no? Hay etapas en la vida del emprendedor en el que buscan potenciar y en otras que no tanto, pero definitivamente, digamos, hay una etapa al principio que es cuando el emprendedor está en cero me refiero a que está más cerca de no haber hecho nada que de haber hecho un montón, y en esa etapa sí necesita definitivamente potenciar su idea. Y cuando el emprendedor pasan sus primeros 2 años, o sea, durante los primeros 2 años es como un avión en despegue, un avión en que cualquier viento lo puede o matar o levantar. Y después de los 2 primeros años, lo que les pasa es que empiezan a replantearse si esa idea de negocio estaba bien o hay que cambiarla. Aunque no sea cambiarla de 0 a 10, sino que mejorarla. Entonces en esa segunda etapa aparece como esta necesidad de potenciar la idea. Y después, según la literatura, aparece como a los 4 o 5 años otra vez una necesidad de hacer una nueva curva estratégica en el negocio. Así que es como que se repite la necesidad del emprendedor en algún momento, ¿no? En esto de potenciar ideas de negocio. Yo creo que, dada la velocidad a la que se mueve hoy la tecnología, y la tecnología es uno de los elementos que hace que los negocios se hagan obsoletos antes, dada la velocidad a la que se mueve hoy el cambio tecnológico, la idea hay que potenciarla cada vez más seguido. Yo me parece que esta etapa de los 4 o 5 años se viene más cerca de los 3 que de los 5, y que la de 2 se viene más cerca del año o del año y medio, porque definitivamente la velocidad del cambio cada vez es más frecuente y más corta, ¿no? Así que veremos cómo se desenvuelve esto en el tiempo, dada que hay un punto en el que se puede quebrar esta evolución de los negocios. Pero bueno, la idea de compartir con ustedes cómo potenciar es básicamente porque el emprendedor cuando empieza suele tener más dudas que certezas, y la intención de ayudarlos a potenciar es ponerle por lo menos algunos interrogantes más, mínimo. O sea, yo quiero que hoy, cuando terminemos esta jornada, tengan más dudas que antes, mínimamente. Si no logro eso, estoy frito. Y por otro lado, darle algunas herramientas como para que puedan encontrar por dónde buscar esta potenciación que hace falta tener en una idea de negocio. Y justamente, ¿por qué cuando planteé lo de potenciar las ideas de negocio? Básicamente porque las eras o la era del mundo de los negocios han cambiado. Entonces, acá les voy a dejar para que miren, mientras les voy conversando, un ejemplo sencillo en el que trato de mostrar cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo la necesidad de diferenciar una idea de negocio. Estas son como 5 eras que han atravesado los negocios en general. La primera era la era de la disponibilidad. Lo puse como un ejemplo bien sencillo para que todos lo puedan entender. La era de la disponibilidad es probablemente no hace tanto tiempo, quizás menos de 10 años, donde la ferretería de un barrio que tenía una pintura era ganadora. Digo una ferretería porque en una época las ferreterías de barrio no vendían pintura, era propio de otros ambientes, de una pinturería en todo caso. Entonces, si yo tenía una ferretería y quería que mi ferretería fuera la estrella del barrio, y metía un producto nuevo o ponía en góndola un producto nuevo como es la pintura, probablemente le ganara a la ferretería que estaba dentro de mi barrio, ¿no? Dentro de mi caserío. Esa era una primera etapa en la que nos parábamos sobre si el producto existe o no existe. Hay algunos mercados actualmente que también sigue funcionando así, porque todo lo que tiene que ver con productos importados, sobre todo en Chile, la disponibilidad hace que el negocio sea o no sea. A veces y sobre todo en la época de pandemia, que lo vivimos mucho, cuando los productos importados por una cuestión de transporte no llegaron a tiempo, o no llegaron definitivamente, muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas. Y eso tiene que ver con no tener el producto. Esa fue la primera era. Si lo miramos más en una línea de tiempo, eso ocurrió más cerca de hace una década.
en el mercado. La segunda era, que vino después de la primera, casi se pisó y duró mucho tiempo, es el tema de los precios. O sea, la gente o las empresas, o en este caso la ferretería, que le ganaba a la de enfrente, a la otra ferretería, lo hacía por precio, o sea, porque vendía más barato. Hasta que todos los que están en el mundo del comercio y el mundo de los negocios aprendieron que luchar por precio era la peor elección, porque luchar por precio es una batalla que termina ganando normalmente el que tiene más espalda financiera. O sea, el que tiene más plata es el que puede darse el lujo de sostener un precio más bajo durante mucho tiempo, aún con costos estables, digo, ¿no? O sea, si yo prefiero ganarle a mi competidor de enfrente porque cada vez vendo más barato, llega un momento que ese precio que va cada vez más abajo, está cada vez más cerca de mi costo, y en definitiva mi margen de utilidad es cada vez más pequeñito, y entonces si puedo y tengo muchos dólares o muchos billetes guardados para poder esperar ese tiempo, puede ser que esa batalla la gane y se muera el de la vereda de enfrente antes que yo. Pero si no tengo esa espalda, lo más probable es que ponga en riesgo el negocio. Así que esa segunda era del precio, que era como, bueno, yo gano porque vendo más barato, también en el tiempo, gracias a Dios, todos los actores económicos del mundo de los negocios aprendimos que esa es la peor batalla y que es la que no hay que dar. Y ahí nació la tercera era, que es la tercera de la calidad. Y el ejemplo que les doy respecto a la pintura es que esa ferretería que vende la mejor calidad de pintura es la que se sostiene en el tiempo. O sea, en definitiva, mientras mejor calidad tengo, más perdurabilidad tiene mi negocio y mejor competitividad va a tener respecto del otro. Entonces, esta era ya venía a completar las dos anteriores. O sea, no solo tengo que tener la pintura, sino que la tengo que vender a buen precio, y además la pintura mía tiene que ser sustancialmente mejor que la pintura de la ferretería de la vereda de enfrente, si quiero que el negocio superviva. O sea, la realidad es que cada era se fue subiendo arriba de la otra, y lo que fue generando es mayor complejidad para él, en este caso para el dueño de la ferretería, ¿no? Y la cuarta era es la de la especialización. Esa era es aquella en la que justamente la ferretería que tiene esa pintura, tiene una pintura que, además de ser barata y ser de buena calidad, tiene dos variantes, una pintura normal y tiene una que es para exteriores con alta exposición a los rayos UV del sol. Entonces, ¿qué hace que no solo el fabricante de pinturas que le vende al ferretero tenga que tener una oferta más grande para que el ferretero le pueda comprar, sino que obliga al ferretero a darle más plata a tu proveedor para comprarle más variedad de productos para distintos intereses que tienen los clientes? Y obviamente que dentro de esta era de especialización también aparecen más gustos de distintos clientes. Entonces aparece el cliente que quiere para el sol, y si hay para el sol, lo más probable es que te pida para el interior. Y también, si es para el interior, te dicen, bueno, pero no es lo mismo una cocina de una casa que un baño de una casa o que un dormitorio. Hay diferencia en las pinturas, los pigmentos son distintos, empiezan a aparecer deseos distintos, sofisticaciones del cliente que no existían antes. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que esta cuarta era vino a ponerle una mayor complejidad al desarrollo de emprendedores. Si yo tuve una fábrica de pintura, me acuerdo que tuve un cliente, no sé si fue uno de los primeros, pero prácticamente, una fábrica de pinturas que se llama Pinturas Wall en Argentina, Wall como muro en inglés, y ellos fabricaban, yo creo que su paleta de colores alcanzaba una hoja A4, y su lista de productos potenciales cabían en 10 renglones. Y actualmente esa misma empresa, cuyo dueño se llama Gabriel Vidó, tiene no solo una gran paleta de colores, sino una diversidad de productos, porque el mercado los sacó de un lugar y lo puso en otro. Justamente llegó al punto en el que tuvo que empezar a trabajar para esas apetencias tan específicas de los clientes y pararse en esta era de la especialización. Dicho esto, que obviamente es introductorio, es para decirles que ahora estamos en la quinta etapa,
y esta es en la que estamos transitando ahora y tenemos el placer de transitarla, y es que la radicalidad ha llegado para quedarse. O sea que ahora no alcanza con ser distinto, con tener un producto para un público específico, hacer las cosas bien, vender a buen precio y tener disponibilidad, sino que además lo que hagamos tiene que ser absolutamente diferente, radicalmente distinto, sorprendentemente disruptivo. Y la palabra disruptivo es justamente muy fuerte. Googleenla, busquen lo que significa disrupción. Y es romper con lo que hay. Definitivamente, como la gran mayoría de las necesidades de los clientes están satisfechas y la gran mayoría de los deseos de los clientes todavía no, es donde nosotros como proveedores de lo que fuere, como emprendedores, tenemos que tratar de ser muy distintos. Entonces, cuando yo hablo de potenciar un negocio, estoy hablando de potenciar un negocio ahí, tratando de ser absolutamente disruptivo, ser muy diferente, ser muy radical, ser muy sorprendente, y es la única manera que tenemos de poder supervivir y ganar. Y si tengo la ferretería, ser una ferretería extraordinariamente buena. Si siendo una ferretería, aún siendo una ferretería en el concepto de un comercio de barrio, no empiezo a pensar en la radicalidad disruptiva, dentro de poco tiempo voy a perder al cliente de barrio, lo voy a perder. Porque el cliente de barrio va a empezar a comprar alguna aplicación específica, le va a empezar a comprar el fabricante de esa pintura sofisticada porque ya te lo trae en los próximos 10 minutos, te lo entrega en tu casa y por poco no viene con un pintor adentro prearmado. O sea, próximamente están propensos a perder y no es que porque sea un comercio de barrio no esté jugando en estas mismas reglas de juego, porque estas reglas de juego que les estoy contando, estas 5 eras, son cuestiones que nos van a afectar a todos en el mercado. Así que, dicho esto, vamos a meternos un poco en esto de ser distinto. Fíjense que yo les pongo aquí una expresión que es: no te preocupes tanto por tu competencia. Hoy la gente está preocupada por si el competidor o no el competidor, y la verdad es que uno con el que más compite es con uno mismo. Lo que tenemos que preocuparnos es por estar muy diferenciados, ser muy distinto, muy radicalmente distinto, o sea, potenciar tu idea de negocio para que sea tremendamente distinta y para que ese cliente al que le querés vender y le querés morder la billetera, morder no es literal, morderle la billetera es quedarte con sus lucas. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando él considere que sos un monopolio. O sea, que no te queda otra, le tengo que comprar a él porque es el único que lo hace. Y obviamente que pueda pagar o quiera pagar lo que vale realmente, ¿no? O lo que uno, como es monopolista, si se quiere, puede cobrarle a alguien que está buscando esa solución tan distintiva. Así que en realidad esto lo digo para que no se mezclen con esto de la competencia. Sí, obviamente que es mejor no tener competidores, pero también no tener competidores en el mercado actual es muy difícil, y de alguna manera también la competencia te hace crecer, te pone frente a esta necesidad de mejorar. Y ahora, para ir directamente a estas herramientas que les voy a proponer de cómo potenciar tu negocio, los quiero llevar un segundo a que piensen en esa imagen que tienen allí, que no es ni más ni menos que la imagen de una cebolla. Como verán, y es obvio porque todos conocemos cómo funciona una cebolla, la cebolla tiene aros concéntricos. En el medio hay un núcleo, hacia afuera se van abriendo, y de alguna manera las 5 eras que les conté eran el reflejo de esta cebolla. En el núcleo estuvo la primera era, en el segundo círculo la segunda, la tercera, y así hacia afuera la cuarta y la quinta. Y en definitiva lo que va pasando es que el negocio, que es justamente esa cebolla, lo que va haciendo es que en la medida en que lo voy recubriendo con más capas y más capas, lo que voy haciendo es diferenciándolo cada vez más. Si yo logro ser distinto en la era 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y ahora en la 6, ahora en la 5, va a haber una 6 seguramente más adelante, si yo logro ser distinto en cada una de esas capas, lo que va a pasar es que soy distinto como negocio entero. Entonces, hoy no es que yo tengo que ser distinto solo en un tema, no, hoy necesito ser en todas las capas de la cebolla. Así que la propuesta que les traigo es a que empiecen a mirar las posibilidades que ustedes tienen de modificar su negocio, pero pensándolo en que tienen que tratar de llegar a todas las capas de la cebolla y no en alguna, para ser radicalmente diferente, para ser disruptivo, para ser sorprendente, hay que tener mejoras
y cambios y distinciones en todas las capas de la cebolla. No alcanza con una sola. Una sola te sostiene unos días, un mes, probablemente un año, pero la verdad que si no las tenés a todas, o a la mayoría de todas las que les voy a contar, lo más probable es que pongas a riesgo tu negocio y que lo puedas perder antes, o que la batalla contra el que ya lo está haciendo mejor la pierdas. Así que es como para ponerle un poco de sentido de premura, de presionarlo si se quiere a ustedes para que se vuelquen a esto de empezar a buscar todas las capas que tengo, todos los movimientos que tengo que hacer. Si lo miramos de otro lado, ustedes deben haber visto alguna vez a esas imágenes, esos videos que tienen en los orientales, los chinos, que tienen palitos y sobre los palitos apoyan platitos y los empiezan a hacer girar, y entonces tienen un palito con esta mano, otra con otra, apoyan el primero, apoyan el segundo, el platito sigue girando y van haciendo girar otros platitos hasta que llegan a una cantidad bárbara de platitos y todos están girando. Bueno, eso sería exactamente lo que les estoy proponiendo. Si lo miran con los chinos y no con la cebolla, es tengan todos los platitos, que son varios, de estos ejes de diferenciación, tengan todos los platitos en movimiento, y cuando alguno sienten que se va a caer, lo tienen que volver a impulsar para que tome fuerza y siga girando sobre ese palito que tienen que sostener. La verdad que hoy tener un negocio disruptivo y sostenerlo en el tiempo, innovador y con propulsión hacia adelante, tiene mucho más desafíos que lo que tenía hace 2 años atrás, ni siquiera 10 años, hace 2 años atrás. Y es un gran desafío. Hoy emprender requiere más habilidades que la que se requería antes. Avancemos entonces. Vamos hacia el próximo planteo que les dejo, que es básicamente cuáles son las 10 cosas o 10 ejes en los que uno puede impulsar un negocio, o debe, más que puede, debe propulsar un negocio. Están agrupados en esas 3 categorías y se los pongo a todos por delante, a todos juntos digo, para que puedan tomar dimensión de lo que implica. Por un lado hay un grupo de ejes en los que puedo trabajar para diferenciarme y para impulsar mi idea de negocio, que son los relacionados con la configuración del negocio. Es como si me paro puertas hacia adentro de la empresa y miro para adentro, o esto sería como estar tras bambalinas, si fuera una obra de arte, una obra de teatro, digo, estar puertas hacia adentro y mirar en qué cosas yo puedo ser totalmente distinto, puertas hacia adentro. Hay otro grupo, que es el segundo, el que está identificado ahí como oferta, que tiene que ver con 2 componentes, y es lo relacionado con lo que ofrezco al mercado, lo que le ofrezco a los clientes. Y el tercer grupo de cosas tiene que ver con la experiencia que los clientes y los consumidores viven respecto de los productos o los servicios que les ofrecemos. Así que los agrupo y los agrupé de esta manera para que los puedan, si se quiere, fijar, recordar con más facilidad. Y vamos a meternos en cada uno de ellos. En el primer grupo, allí dice que el primero tiene que ver con el beneficio. Y cuando me refiero a beneficio me refiero a cómo y por qué estás cobrando lo que cobras. ¿Por qué? No tanto por qué cobras, porque es obvio que si estoy ofreciendo algo y vendiendo algo es porque quiero cobrarlo, sino de qué manera haces para cobrarlo de forma totalmente diferente. Entonces, ahí dice cómo capturás el valor. Hoy está como un poco de moda esto de que así como yo como proveedor ofrezco valor y entrego valor al mercado, también lo capturo del mercado. La verdad, a mí me parece que no es tan feliz la expresión esto de capturar valor. Nosotros lo que capturamos del otro lado es plata, no valor. Y obviamente capturamos el interés de nuestros clientes, pero no sé si eso es tanto valor que nos aporta. Pero es una discusión filosófica. Volviendo a lo que les decía, uno hoy está acostumbrado a modalidades de cobro de lo que hacemos que son bastante tradicionales. Son de la era número 2 de la que les nombré antes. De cuando el precio era te entrego esto y me lo pagás. Y lo primero que hacemos es pensar en las formas de pago. O sea, si me lo vas a pagar con efectivo, me lo vas a pagar con transferencia, me lo vas a pagar con tarjetas de lo que fuere. Hoy no solo que hay muchos más medios para poder recibir, como son los wallets, por ejemplo, o son las cripto o lo que fuere, y van a haber cada vez más, sino que además hay formas distintas de establecer ese precio y cómo capturarlo. Por ejemplo,
He visto ejemplos muy buenos realmente, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía, restaurantes que cobran un precio distinto si uno reserva la mesa en una franja horaria que no es la franja horaria de mayor densidad. O sea, si uno se sale del horario, por ejemplo, de almuerzo o cena y compra una cena más temprano o más tarde, no vale lo mismo la comida. El segundo es una forma bien distinta en el mundo de la gastronomía de recibir ese beneficio que es la cobranza. Otra cosa que he visto alrededor de ellos es que como hay algunos locales que tienen una ocupación bastante alta, te cobran por anticipado directamente. Entonces uno dice, bueno, yo quiero ir a comer a este restaurante que está de moda. Y como está de moda, nunca consigo lugar, o a una cervecería que está de moda y no consigo lugar, entonces yo puedo entrar a través de alguna herramienta, alguna tecnología, entrar, reservar, pagar y pagar por anticipado lo que voy a consumir. Y ustedes me dirán, Miguel, pero es una locura. Miren, no sé si es una locura, hoy existe y hay gente que lo compra. Así como también, siguiendo el ejemplo de los restaurantes, hay casos al revés. Hay casos en que te dicen que vas a pagar en función de cómo vivas la experiencia. Y uno puede pensar que eso es una locura. La verdad que los ejemplos que están hoy en el mercado mundial muestran que el ticket promedio de esos restaurantes es más alto que el que sería si lo cobraran de la manera tradicional. Entonces, cuando me refiero a impulsar el negocio, diferenciarte desde este lugar de cómo obtenés beneficios, es también pensando de qué manera podés cobrar que no sea la misma de siempre. ¿Para qué? Para que te diferencies del resto. El segundo aspecto dentro de esto de la configuración del negocio, al que yo llamé network o cómo te relacionas con otros, es porque nosotros tenemos que ponernos a pensar que como empresa tenemos algunas cosas que hacemos bien y otras que no hacemos bien. Pero sin embargo, las que nosotros no hacemos bien, hay otras empresas que sí las hacen bien. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que un proveedor mío tiene un servicio que es demasiado bueno y que yo lo necesito indispensablemente para poder vender lo que vendo y no voy a alcanzar el nivel de excelencia que él tiene, lo más probable o lo más conveniente es que vaya, le golpee la puerta y le diga, escúcheme señor proveedor, usted es buenísimo haciendo esto, yo lo que le propongo es que hagamos un negocio juntos, que nos relacionemos, que usted ponga lo mejor que hace, yo pongo lo mejor que hago y obtengamos un beneficio los dos de algo que no tenemos. Yo no puedo hacer lo que usted hace, usted no puede hacer lo que yo hago. Entre los dos captamos más mercado y aumentamos nuestro beneficio económico. En definitiva, no solo piensen en las relaciones de personas, que obviamente, si alguno de ustedes trabaja con marcas personales, obviamente que las relaciones que establezcan con sus clientes y la calidad de relaciones que obtengan con ellos, que mantengan con ellos, los va a hacer diferenciarse. Pero me estoy refiriendo a que hoy tenemos la posibilidad de hacer acuerdos de todo tipo. Los americanos los llaman joint venture, pero si no le llaman joint venture, le llaman como le llaman papel, contrato, borrador, lo que fuere, acuerdo de palabra. Lo importante es que ustedes tienen que pensar que te tienes que relacionar mucho más con tu mercado, porque en la medida en que o conseguís a alguien que te ofrece algo antes de lo que ustedes hacen, o conseguís a alguien que lo hace después, entonces los integrás a tu cadena productiva y haces algo mucho mejor, muy superador de la ferretería de la vereda de enfrente. De eso se trata, de tratar de que la batalla contra la ferretería de enfrente la ganes. Siguiendo el ejemplo de la ferretería, que no es un tema menor, además les confieso que es un negocio que a mí siempre me llamó la atención, pero porque desde chiquitito yo vivía con mi abuelo muchas horas del día y mi abuelo era de esas personas que hacían muchos trabajos manuales y para él era como un gusto, un goce ir a la ferretería del barrio y siempre encontraba cositas para comprar, algunas las necesitaba y otras no, llevaba por tenerlas. Y yo era su compañía, entonces para mí, imagínense, era chiquitito, me asomaba al mostrador y veía un montón de cositas y guardaditas y cajitas y a mí me parecía genial y desde esa vez que siempre tengo en mente la ferretería. Obviamente que si hoy tuviera que tener una ferretería, trataría de tener una cadena, una multinacional de ferretería apalancada en tecnología. Pero más allá, no tendría una ferretería de barrio. Pero más allá de eso, volviendo al ejemplo que les decía, claramente si una ferretería necesita, por ejemplo, hoy tener un servicio de delivery, le he dicho más actualmente, resolver un problema de última milla, de la entrega hasta el consumidor final, lo más probable es que no le sirva hacerlo con la bicicleta del hijo
del vecino. Lo más probable es que le convenga contratar una empresa que tenga su expertise en eso y que además próximamente lo haga con vehículos eléctricos. ¿Para qué? Para que genere mejor recordación, mejor imagen, mejor impacto en el medio ambiente. Entonces se busca una empresa que le resuelva la entrega. Y por otro lado, también puede conseguir una empresa que trabaje con la modalidad de proveerle el producto apenas él entra en una zona que su software le dice al ferretero que entra en un quiebre de stock potencial. O sea, se está quedando sin pintura, entonces la pinturería que trabaja con esas tecnologías predice intuitivamente, predice un software que se va a quedar sin pintura, entonces directamente te despacha un camión con la pintura para la ferretería. Y ustedes dirán, pero es muy sofisticado, Miguel, eso para una ferretería. No, esto que les estoy diciendo ya existe. Lo que pasa es que el ferretero no sabe que existe, no se le ocurre ir a buscarlo, no va y golpea la puerta de ese que está antes, que en este caso el proveedor de pintura, o el que está después, que es ese servicio de delivery de última milla en vehículos eléctricos. Y sin embargo tiene que ver con eso, con la manera en que te relacionas con proveedores hacia adelante o hacia atrás para integrar una cadena. El tercer punto de la configuración tiene que ver con la estructura. Y la estructura, piensen en puertas hacia adentro, en todo lo que tiene que ver con algo más fijo dentro de la compañía. Personas, como se llama, infraestructura física propiamente dicha, documentación si se quiere. Entonces, si yo soy disruptivo en la manera en que incentivo a mi equipo comercial y soy disruptivo en la manera en que retribuyo a mi equipo de administración, me voy a empezar a diferenciar del resto, de la ferretería de enfrente, por ejemplo. Entonces, si el ferretero de enfrente tiene un chico que trabaja 8 horas por día y le paga un salario fijo, no importa lo que haga, le paga por el tiempo, y yo al que tengo decido pagarle una parte por el tiempo, una parte por lo que factura y una parte por el nivel de no quejas que tengo, entonces lo más probable es que mi estructura de incentivo genere mejores resultados, genere más confortabilidad, más felicidad en ese colaborador, y en definitiva voy a empezar a ser distinto en la estructura. Lo mismo puede pasar si yo tengo una estructura física que puedo modificar para ayudar a que los procesos, que es el cuarto punto, sean más eficientes. Y para meterme justamente en tema de procesos. Cuando hablo de procesos, hablo de cómo hago para pasar de algo que me entrega un proveedor a algo que yo vendo definitivamente. Todo lo que está en el medio son procesos productivos, son reformulaciones, son procesos algunos más comerciales, otros más de generación del producto. Todos son procesos. Si mis procesos son mejores, o los puedo cambiar, o los puedo distinguir, o trabajo con metodologías de, por ejemplo, Six Sigma, de metodologías de lead management, por ejemplo, en la que tengo una menor cantidad de pérdidas, que tengo menos riesgo, que tengo menor cantidad de uso de capital, que impacto menos en el medio ambiente, que genero menos huella de carbono, etcétera, etcétera. En ese caso, lo que voy a provocar es que voy a ser distinto de la ferretería de enfrente. Entonces, para cerrar esta primera parte y darle lugar a las preguntas de ustedes, cuando hablo de reconfigurar el negocio, justamente estoy hablando de reconfigurar puertas hacia adentro, la manera en que capto valor, o sea, la manera en que cobro lo que hago, cómo me relaciono con proveedores y cómo me relaciono con clientes, e inclusive también cómo me relaciono con colaboradores, cuál es la estructura que tengo, cómo trabajo los incentivos, cómo trabajo las estructuras físicas que tengo, si las soporto, si no las soporto, si las estructuras las tengo estresadas o no, o uso la capacidad ociosa de otras estructuras, y finalmente en qué procesos hago foco y en cuáles soy perfecto y en cuáles no. En algunos puedo tratar de ser lo más perfecto posible y evitar el máximo error posible, y en otros no. Pero que sea todo este combo de estos primeros 4, porque son 10, pero estos primeros 4, que funcionen con este esquema de la cebolla. Que el beneficio, el de network, el de estructura, todos suman a esa capa de cebollas, o todos son un platito más de los chinos a los que me refería al principio. Bueno, vamos con el segundo grupo, que tiene que ver con dos componentes. Acá nos estamos metiendo en el producto y el servicio. Y les digo algo muy importante. El producto o el servicio, digo producto en genérico, es lo más fácil de copiar. O sea que cuando yo les digo potencien su idea, potencien la idea y diferenciense, justamente donde no hay que poner demasiado el foco es en el producto, porque el producto es lo que se ve. O sea, si yo
Por ejemplo, tengo este vaso acá de agua, ¿no es cierto? Y este vaso, que debe medir, no sé, 15 centímetros y tiene 5 centímetros de diámetro y está hecho con un vidrio de tal tamaño, y yo lo fabrico y para mí es súper innovador, es recontra nuevo, es re lindo y no sé qué, y lo pongo en el mercado, al otro día lo hice famoso y me lo copian todos. Me lo copian todo. Y entonces, cuando uno piensa en que el producto sea distinto, ¿es lo primero que hay que hacer? Sí, es lo primero que hay que hacer para crear la empresa. Pero después no hay que trabajar solo en el producto. El producto es un componente en el que yo tengo que trabajar de por vida. Es más, ustedes saben que hay una lógica muy del mundo de las número uno de las empresas que desarrollan, supongamos Microsoft o supongamos Apple, que cuando largan una versión de algo al mercado es porque para ellos internamente ya está agotada, tienen otra atrás en la que están trabajando, porque saben positivamente que cuando largan algo al mercado, el mercado se los va a copiar muy rápido, y sobre todo en este caso estamos hablando de empresas que van a la vanguardia. Si yo obviamente tengo una ferretería, la verdad que me copien el producto, ni siquiera me tengo que poner a pensar en eso, porque el que me vende a mí, le vende a toda la ferretería del barrio, entonces el producto definitivamente no tengo cómo mejorarlo. Sí puedo hacer algunas cosas, pero definitivamente no puedo mejorarlo mucho. Entonces, piensen que el producto es lo más fácil de copiar, entonces eso nos pone frente a una disyuntiva, que es, ¿cuándo dejo de invertir e innovar en mi producto? La respuesta es nunca. O sea, desde el momento cero al momento siempre van a tener que estar innovando sobre sus propios productos. Entonces, aún así, los clientes están dispuestos a esperar y te siguen comprando, y tenemos la suerte, por un lado, de que estamos en Sudamérica, dentro de Latinoamérica, en Sudamérica, donde además todavía tenemos consumidores que tienen una manera de consumir que es distinta a lo que ocurre en el norte de América o lo que ocurre en los países occidentales de Europa. Así que en definitiva, tenemos que aprovechar todavía que nos aguantan bastante los clientes y que la evolución en la innovación quizás no es la que esperaría un cliente de Estados Unidos. Y por otro lado, metiéndome en qué es el desempeño del producto, es cuando yo decido mejorar mi producto y potenciar mi producto, lo tengo que hacer pensando en qué atributos le puedo ir sumando que hacen que se mantenga ese producto a la vanguardia, siempre. Entonces, si yo produzco un bien que, por ejemplo, es un producto gastronómico, que podría ser un sándwich, por ejemplo, ese sándwich hago una primera versión, que es con 3 componentes, y yo internamente ya tengo que estar empezando a trabajar en ese mismo sándwich con 4 componentes, o ese mismo sándwich con 5 componentes, y ir aumentando esos atributos para mejorar el producto e inclusive para formar parte de lo que dice el número 6, que es el sistema de productos. Normalmente uno dice, Miguel, largaste la primera hamburguesa, ahora estás trabajando en la segunda y estás trabajando en la tercera. ¿Para qué? Para formar ese sistema de productos. Cuando hablo de sistema de productos, estoy hablando de justamente una escalera de valor. Para los que llenen ese formulario, mañana les voy a mandar por email un ebook que tengo escrito sobre escaleras de valor. Yo puedo relacionar mis productos de manera tal que el cliente cada vez tenga más posibilidades de comprarme cosas a mí. Si soy, volviendo al ejemplo de la ferretería, si yo tengo una sola línea de productos y trabajo solo pinturas para interiores, y un cliente viene y me dice, mire, la verdad que estoy pensando en hacer una inversión en casa, voy a embellecer la casa y entonces voy a comprar pintura, yo ya sé como proveedor que si él va a comprar pintura, va a necesitar pintura para el interior y el exterior. Si trabajo solo una línea de pinturas, lo que estoy haciendo es perdiendo la mitad de las probabilidades de vender, porque la otra mitad probablemente sea para la pintura del exterior y yo tengo de interior. Entonces, cuando uno piensa en sistemas de producto, piensa en poder hacer una escalada de productos en la que me vaya comprando distintas cosas, aún en la misma instancia. A ustedes les debe pasar cuando, por ejemplo, entran a una farmacia y el vendedor les dice, ¿qué es lo que anda buscando? Mire, yo ando buscando una crema para la paspadura de la cola de mi guagua, de mi bebé. Entonces el vendedor, si es despierto, dice, mira, tiene un bebé. Entonces si tiene un bebé necesita iba a decir el chupete, pero en Chile tiene otro nombre.
el que se ponen los bebés en la boca. O también, no sé cómo era el nombre, perdonen, pero no me acuerdo. Y hace años que no tengo bebés, ya. Chupete, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Entonces, le ofrezco un chupete, le ofrezco un talco para tal cosa, le ofrezco un perfume, le ofrezco una almohada determinada. Ese grosina de productos tiene que ver con este sistema. Entonces, lo mismo pasa cuando uno vende software. Ustedes están acostumbrados, como me pasa a mí, que entras a una plataforma y te dice el kit de freemium, el cero, el que vale 0 tiene estos componentes, pero también tengo este que vale $5 y tiene todo esto, y tengo este que vale $10 y tengo todo esto. A eso me refiero en innovar con el sistema de productos. El sistema de productos es también súper copiable, recontra copiable, pero cuando lo sumás, el sistema de productos, con los atributos del producto, eso que yo llamo desempeño, con la manera en que capturás valor, con la manera en que te relacionás, con la estructura, con todo eso hace que tu negocio sea muy distinto y que lo puedas propulsar muy hacia adelante. Así que lo que tiene que ver con la oferta, les insisto, es lo más copiable, pero que además lo tenemos que hacer igual, aunque sea muy copiable, y cada vez más rápido. Fíjense que hay empresas que a mí me ha llamado mucho la atención, las cosas que han hecho. En Apple, por ejemplo, en un momento, que es una de las empresas más disruptivas del planeta, en un momento decidieron crear sus propias tiendas y sacar un poco los productos de tiendas de tercero y crearon, ni siquiera eran tiendas propias, son iglesias, si se quiere, no son iglesias literalmente, pero parecen iglesias en las principales capitales del mundo con unos modelos de arquitectura extraordinarios. Entonces tienen casos como, por ejemplo, el local que tiene Apple en Nueva York, frente al Central Park, está en una esquina, en una plaza, que no hay nada, solo hay un ascensor, y el local está hacia abajo, tierra hacia abajo, no se ve. Entonces uno tiene que subirse a un ascensor y entrar a un lugar que además la experiencia de compra es extraordinaria. Hay otros lugares donde es al revés, está hacia arriba, o sea, al nivel del suelo hacia arriba, y es todo vidriado y parece una iglesia hermosa, toda de vidrio, y con lo único que tiene para identificarlo es la manzana. O sea que trabajan de una manera que es demasiado disruptiva, aun cuando son empresas que hacen un upgrade de productos extraordinarios. Piensen que cuando ya ustedes están preocupados porque no tienen el iPhone 13, lo más probable es que estén pensando ellos ya en el 15. Y nosotros todavía no podemos, bueno, ni hablar en Sudamérica, ¿no? Pero todavía no podemos comprar el 13, porque es caro, porque no está, porque no sé, o no sé cuánto. Ni hablar de si se trata de países de Latinoamérica en donde el tipo de cambio no te permite comprar. Así que esto es para que lo tengan en cuenta en este segundo grupo. Y el tercer grupo son los que tienen que ver con la experiencia de consumo. Ustedes hoy van a empezar, si es que no lo han hecho ya, empezar a leer respecto de, se los voy a escribir en el chat, porque dicho en inglés es muy poco conocido. Siglas como esa que les pongo, el Customer Experience. Hay mucha literatura respecto de esto. A ver, la sigla que se usa normalmente es X, pero significa la experiencia de clientes. Y lo voy a resumir en esto. Vendas lo que vendas, lo más importante es el servicio. El servicio antes de que lo vendas o después de que lo vendas, y mejor dicho, el servicio siempre. Antes de que tu cliente ni siquiera te conozca, hasta que después que ya no te quiera ver más. Eso es, cuando hablo de experiencia, estoy hablando de mejorar la experiencia de tus potenciales clientes y de tus clientes y de tus consumidores desde antes de que te conozcan hasta que ya te hayan recontra consumido. O sea, yo tengo que pensar que tengo que ser una empresa que gestiona las relaciones con mis potenciales clientes, con mis clientes y con mis consumidores de una manera maravillosa siempre. O sea, esto nos pone frente a una situación muy delicada porque son muchos los puntos de contacto que puede haber entre nuestros potenciales clientes y consumidores con nosotros proveedores. Y de hecho hay toda una metodología para trabajar experiencialización de servicios, pero que excede obviamente este espacio que tenemos hoy, que excede este webinar, pero los invito, y por eso se los pongo en el chat, a que lo googleen, que busquen todo lo que tiene que ver con experiencialización de servicios a los clientes. Y he hecho, sin querer y queriendo, una distinción entre un cliente y un consumidor.
porque no son lo mismo. Claramente potencial, obviamente, que es el que está antes de que te compre, pero quiero distinguir entre un cliente y un consumidor. Entonces, por ejemplo, cuando uno paga la escuela, si va a una escuela privada, su hijo, por ejemplo, el que paga la matrícula del colegio, el arancel de la escuela, es un cliente. Pero el que va a la escuela es el hijo, ese es el consumidor. Entonces, puede ser que el cliente y el consumidor coincidan, porque puede ser que uno mismo pague su propia universidad y además de pagarla de su propio bolsillo, también la consume. Pero puede ser que sean distintos. Y las experiencias o la gestión de experiencia de los servicios no es igual para un cliente que para un consumidor. Piensen en el ejemplo de la escuela. No es la misma experiencia que espera vivir el padre, madre, tutor o lo que fuere que paga la cuota del colegio del hijo, que el hijo, que es el que se sienta en el aula y espera que la maestra o el maestro o el profesor lo trate, como dicen los españoles, de puta madre. Definitivamente, lo que nosotros tenemos que pensar es que el servicio tiene que ser extraordinario, aun cuando yo venda cosas que son muy commodity, siguiendo el ejemplo de la ferretería, o cuando solo tengo una aplicación en la que me vinculo con mi cliente de manera digital. La experiencia de compra, la experiencia de consumo, la experiencia de uso tiene que ser maravillosa. Así que cuando hablo de experiencia y de servicio por encima de producto, me estoy refiriendo a este concepto de CX o de experiencialización del servicio. El otro aspecto para diferenciarse y para potenciar tu idea tiene que ver con la manera en que llegas con tus productos o con tus clientes, con tus productos o con tus servicios a tus clientes. A eso es lo que yo llamo canales de distribución. Cada vez hay más posibilidades porque gracias a Dios hay más oferta de distintas posibilidades para llegar. Para los que están en Chile, hace unos días atrás el Diario Financiero publicó una nota que un mall, que ahora no me acuerdo cuál era, pero creo que era el Parque Arauco, había hecho un acuerdo para entregar todos los productos que se venden adentro del mall en delivery a través de motos eléctricas. Y a mí me pareció muy bueno, obviamente, que lo que hizo fue el mall asociarse con una empresa que es experta en logística de última milla y que además trabaja con vehículos con bajo impacto en el medio ambiente, y lo que hizo fue resolver un canal de distribución. Entonces, si yo soy una persona que tengo un local comercial en el Parque Arauco y vendo, por ejemplo, zapatillas y zapatos, y antes solo lo podía vender físicamente dentro de la tienda, y ahora este nuevo servicio que ha puesto el mall a disposición, lo que hace es que me agrega un nuevo canal de distribución y me aumenta las posibilidades de vender. En definitiva, es un nuevo canal de distribución que tengo que explotar. Digo, este ejemplo, hay un montón de ejemplos distintos, pero la realidad es que el canal de distribución empieza a jugar un rol clave, y más todo lo que tiene que ver actualmente con el gran desarrollo del e-commerce. Hoy leía, sin ir más lejos, un estudio publicado en Forbes Chile, la revista Forbes, que es digital, en donde dicen que durante la pandemia Chile ha sido el país que mayor explosión de venta online ha tenido en respecto de los otros en Latinoamérica. Y el tema ahí no está solo en cómo vendo y qué vendo, sino cómo lo entrego, porque el mercado es muy deficitario en términos de entrega de última milla. Últimamente, en este último año, han aparecido un montón de actores y cada vez se van globalizando más. ¿Por qué digo? Porque los que se van a ir tarde o temprano concentrando, o sea, Pedidos Ya se va a dedicar a la comida, no sé, Corner Shop se va a dedicar como unicornio al supermercado, y probablemente Rappi deje una línea y vaya por otra, pero definitivamente con tanto volumen de cosas que se venden por internet, no alcanzan esas empresas y van a hacer falta cada vez más. Y obviamente que nosotros tendremos que salir a buscar esos canales de distribución. Hoy muchos de los que vivimos en las grandes ciudades estamos acostumbrados a comprar por internet, y en definitiva el canal de distribución empieza a ser tan crítico como el producto mismo, ¿no? Y en la medida en que, por ejemplo, los marketplaces más reconocidos empiezan a jugar esto de que te entrego en 1 hora, te entrego en 2 horas, te entrego en mediodía, te entrego en 12 horas, empieza a matar al resto. Si yo vendo algo y soy un pequeño e-commerce
y no me puedo comparar ni con Mercado Libre, ni con Amazon, ni con Falabella, ni con Ripley, ni con ninguna de esas grandes tiendas, porque soy pequeño, pero el cliente que te va a comprar, si uno le dice te lo entrego en 5 días, ese cliente dice, no, pero a mí Falabella si lo compro me lo entrega en 24 horas, no sé, 24, 48, las que fuere, y uno dice, bueno, pero yo soy chiquitito, digamos, yo vendo plantas por Instagram, entonces no importa que vendas plantas por Instagram, el tema es que la gente te compara con Falabella, que también vende plantas. Entonces tenemos que tener cuidado que los canales de distribución son una posibilidad de que tu negocio no exista o de que tu negocio crezca exponencialmente. El otro aspecto, el penúltimo, tiene que ver con el tema marcas. Y cuando hablo de marcas no me estoy refiriendo al logo, el logo es una parte de la marca, sino el concepto de la marca, al valor que te aporta una marca, al sentido de pertenencia que tiene una marca. Y acá hago un paréntesis súper importante. Empiecen a pensar mucho más en las marcas de personas que en las marcas corporativas o institucionales. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Siempre hay que citar, por un lado, a los número 1 del planeta. Si uno entra a el sitio de Virgin Galactic, van a ver que ese sitio en las redes sociales tiene, no sé, 20.000, 30.000 seguidores. Y sin embargo, uno entra al sitio personal, a las redes sociales personales de Richard Branson, que es el CEO de Virgin Galactic, y tiene varios millones de seguidores. Con esto que les quiero dar como ejemplo, si bien es un ejemplo global, sirve y es válido como tal, de que la gente confía en marcas personales y no tanto en marcas de empresas. Entonces, preferimos hoy que nos hablen personas. Por eso es que el mundo del marketing de influencers ha tomado tanto auge, y obviamente hoy estamos en la etapa del micro influencer, que es más efectivo que el macro influencer, pero claramente el sistema de marcas, cómo lo hago funcionar, ayuda un montón. Entonces, si yo voy a pensar en que voy a tener una ferretería de barrio, probablemente la ferretería tenga un nombre genérico, trabaje con submarcas, si se quiere, por línea de productos, y que además el hijo del ferretero de barrio sea un personaje instagramiable que tenga su propia marca personal, en la que la marca de la empresa se pueda apoyar y la pueda usar, que se pueda apalancar sobre eso. Esto de trabajar sobre sistemas de marca hoy es prácticamente una obligación de las empresas que se quieren distinguir. Entonces, obviamente que no es un tema sencillo y que hay que trabajarlo de la manera más profesional posible. La mayoría de los diseñadores conoce de sistemas de marca, pero no la mayoría de los diseñadores trabajan bien el branding de una compañía. Así que aquí lo pongo, digo, en términos de que busquen a los mejores para trabajar con marcas. ¿Por qué? Porque la marca perdura un montón de años. Es difícil de cambiar una vez que uno la instala, o una vez, más que cambiarla, lo que tiene que ir haciéndole es mejora, hacer lifting sobre la marca, hacer un restyling sobre la marca. Y en definitiva hay que tener mucho cuidado porque tiene mucha perdurabilidad en el tiempo. Y el último aspecto, que es el último pero no es el menos importante, es el hecho de trabajar con mayor enganche, con mayor engagement respecto de la comunidad con la que pisan. Entonces, este concepto de las tribus. Yo, por ejemplo, miraba anoche en un canal de televisión que hay una marca que se llama Macal, que si mal no recuerdo es una cadena de perfumerías grande, que aparece una publicidad que es un joven, una persona, inclusive con pelo largo, y habla en la publicidad de que viene a enseñarte cómo hacer actividad física. Y yo digo, qué raro, o sea, es una empresa que hace retail de productos de cosméticos y pone a tratar de desarrollar en televisión, que es un medio muy masivo, a su comunidad enseñándole a hacer ejercicio. Fíjense, parece una locura, pero lo que están haciendo es usando este concepto de, bueno, una cosa es la gente que me compra y otra es la gente que habla de mi marca y que está perteneciendo a la comunidad Macal. En el caso de la televisión, lo que están haciendo es diciéndole a la gente, puedes hacer esto, puedes aprender a hacer ejercicio más eficiente, puedes reducir de peso y además usar mis cremas, pero en definitiva, alrededor del producto que vendo, estoy trabajando mi comunidad. Lo mismo hacen otras, y cito los ejemplos de marcas grandes porque es como más raro verlo ahí. El caso de Sodimac, por ejemplo, que tiene sus programas para enseñarle a la gente a cómo hacer trabajos de carpintería, cómo hacer un mejor eléctrico, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo es desarrollando comunidades.
porque en definitiva la gente siente que perteneciendo a esa comunidad, la marca le agrega valor y en definitiva si está cerca de la marca tiene más probabilidades de venderle los productos que vende aún en el retail. Entonces, supongamos, hace poco una clienta mía que vende productos ¿cómo se llama? De entretenimiento sexual. Es como difícil de decirlo porque me cuesta. Cada vez que lo digo no es que me cueste a mí, sino que hay gente que se ofende. Entonces, tiene un sex shop, pero ella no pensó en el sex shop, pensó en una cadena de sex shop y tiene un proyecto hermoso, muy grande. Y cuando hablamos de esto, de construir comunidad, no solo estoy hablando de venderle esto, sino que tiene que ver con educación sexual, tiene que ver con salud, tiene que ver con bienestar, con entretenimiento, con desarrollar la comunidad de gente que siga a la marca, aunque no le compre necesariamente. Si lo miramos en términos deportivos, sería como tener la Popular llena de la cancha de fútbol, aunque el que te compre esté en la platea. Y en definitiva es gente que sigue a la marca, que tiene esa tribu, que comparten, por eso la palabra comunidad, que están en comunión con los valores y con la propuesta de valor de la marca principal. Así que un poco que les resumo estas 10 componentes para darle lugar a las preguntas que tengan, estructurados de esta manera. Por un lado hay un grupo de aspectos que ustedes pueden trabajar para innovar, que son los que tienen que ver con las puertas hacia adentro. De qué manera captan valor, de qué manera se relacionan con proveedores y con clientes, cómo manejan su estructura interna, su infraestructura, a los recursos, a las personas que tienen, de qué manera los incentivan y de qué manera utilizan la mejor tecnología en procesos para obtener mejores resultados, hacerse más eficientes. Trabajar en este segundo grupo en mejorar los atributos de su producto, acordándose de que hay que mejorarlos long time, toda la vida, y que es sin perjuicio de que hay que mejorarlo mucho, es el elemento más copiable, y que en la medida en que ustedes largan un primer producto, hacen foco en él, lo instalan, lo hacen funcionar, y después ya empiezan a pensar en, bueno, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es el upgrade que hago? ¿Cuál es el chupete que le voy a vender después que vienen a comprarme esa crema para la colita de la guagua? Y después, el tercer grupo que tiene que ver con la experiencia y con el servicio. Por un lado, trabajar la experiencialización en todos los puntos de contacto que un potencial cliente, un cliente o un consumidor tiene con nosotros como proveedor de ellos. Y lo otro es utilizar todas las posibilidades que existen de canales de distribución para poder llegar mejor a tu cliente, ya sean productos físicos o productos digitales, pero en definitiva explotarla todo lo posible. Y pensar en que tengo que tratar de encontrar el vínculo entre marcas corporativas, marcas personales, en la medida que se pueda, y si no la hay, no tener temor a pararse sobre marcas personales, porque las marcas personales son las que generan confianza, generan más engagement, y en definitiva la gente está dispuesta a seguir. Si yo miro la comunidad, entrando al punto 10, de personas, lo más probable es que encuentre más seguidores de personas relacionadas con una marca que dentro de las propias marcas. Así que lo que les invito es a que piensen en estas 10 alternativas que tienen para potenciar sus negocios, sus ideas de negocio, y lo pueden hacer siempre, por supuesto que lo pueden hacer siempre. Así que antes de pasar a las preguntas, quiero compartirles lo siguiente, que en mi caso, digo, yo que trabajo de esto, les dejo ahí mis coordenadas. Por un lado, mi sitio web. En mi sitio web pueden inclusive pedir de manera digital agendar una prementoría, que es una reunión 1 a 1 conmigo, para ayudarlos en dudas que estén teniendo. Esto no tiene cargo, obviamente, para que puedan sacarse dudas, para poder reenfocar, para poder yo aportarles valor durante un periodo de tiempo finito, de 1 hora, y ayudarlos y ver si inclusive profesionalmente después puedo ayudarlos durante una etapa posterior. Y después pueden consumir mis contenidos en mi canal de podcast en Spotify. Ustedes ponen Miguel Furque en Spotify y van a encontrar mi canal, o en LinkedIn, que es la red que yo utilizo como central para esto, para brindar contenidos a mi red y generar engagement en la comunidad. Y por otro lado, en YouTube, a través de videos que voy subiendo naturalmente, porque de hecho esto que estoy ahora hablando con ustedes también lo estoy grabando a través del teléfono y después, bueno, lo editamos y lo subimos para compartirlo. Así que, dicho esto, los dejo abiertos para que puedan hacer preguntas los que quieran, y los que no, los dejo en libertad sin demorarlos de más, porque ya me extendí, y por supuesto agradeciéndoles porque hayan estado acá
para mí es un gusto que lo hagan y que me den una hora de su tiempo, una hora y algo de su tiempo, me parece un pago más que extraordinario, más que relevante. Y también les dejo abierta la puerta para que el martes que viene se vuelvan a conectar a esta misma hora, a las 18, para avanzar. Así que para los que tienen que retirarse de la sala, muchas gracias, los espero en la próxima, síganme en estas redes o en estos repositorios de contenido, y para los que no, me quedo acá un ratito respondiendo preguntas que Marcela va a moderar.